Antes de comenzar a explicar el funcionamiento del trabajo en el modelo de precios flexibles, veamos algunos elementos de este modelo de precio flexible que nos permitirán entender mejor el lugar que ocupa en el mercado de trabajo en el análisis de este modelo. Según el modelo de precios flexibles, el nivel de producción depende de está determinado por la dotación de factores productivos, capital, trabajo, recursos naturales. Mientras mayor sea la cantidad de capital, la cantidad de trabajo, la cantidad de recursos naturales, mayor será el nivel de producción. Vamos a suponer por simplicidad que se produce con un único factor de producción, el trabajo. Este es un supuesto, como dijimos, simplificatorio, pero que no modifica las conclusiones generales del modelo. Entonces, si se trabaja únicamente si se produce únicamente con trabajo, con mano de obra, ¿cierto? Es el nivel de uso de mano de obra el que va a determinar el nivel de producción y es el nivel de producción el que va a determinar el nivel de demanda agregada. Bueno, por ahora nos vamos a concentrar en la relación entre nivel de empleo y nivel de producción. Decíamos, el nivel de empleo determina el nivel de producción. Por lo tanto, podemos decir que el nivel de empleo de equilibrio de largo plazo, que le vamos a llamar nivel de empleo natural, esta N significa natural, el nivel de empleo de equilibrio de largo plazo, nivel de empleo natural, lo que me va a determinar el nivel de producción de equilibrio de largo plazo, que en este modelo se le da el nombre de nivel de ingreso natural. Bueno, pero claramente las economías no transitan en todo momento en situaciones de equilibrio, hay momentos de desequilibrios. Entonces, pueden ocurrir desequilibrios de corto plazo en el mercado de trabajo que lleven a que el nivel de producción no sea igual a este nivel natural de producción, o sea, que el nivel de producción no sea el nivel de producción de equilibrio de largo plazo. ¿Por qué se pueden generar estos desequilibrios? Bueno, por una serie de factores, entre ellos políticas monetarias o políticas fiscales expansivas o contractivas. O sea, si la economía está en una situación de equilibrio, o sea, está produciendo al nivel del nivel natural de empleo, políticas fiscales y políticas monetarias expansivas o contractivas lo que van a hacer es sacar a la economía de esa situación de equilibrio. De cualquier forma, la economía tiene sus anticuerpos, ¿cierto?, que le permiten llegar de forma automática a el equilibrio de largo plazo. Y esos anticuerpos son los precios, ¿cierto? Entonces, en este modelo trabajamos con el supuesto de que todo ese equilibrio entre oferta y demanda, primero, en primer lugar en el mercado de los factores y luego en el mercado del producto y monetario, se van a corregir vía variaciones en el nivel de precios. O sea, que los precios logran vaciar los mercados de forma tal que la oferta sea igual a la demanda. Entonces, en este modelo, cualquier desequilibrio de corto plazo, ¿cierto?, se va a corregir a través de variaciones de precios que van a llevar a que los niveles de empleo y los niveles de producción correspondan a ese nivel natural. También antes de comenzar específicamente a tratar el mercado de trabajo, nos es conveniente recordar algunas relaciones estadísticas en el mercado de trabajo. La población económicamente activa, ¿cierto?, que
que Blanchard la simboliza por la letra L, ¿cierto? Está compuesta por los ocupados más los desocupados. La tasa de desempleo es el total de ocupados sobre la población económicamente activa, y la tasa de desempleo, que la vamos a llamar U, está dada por el número total de desempleados por la población económicamente activa. Bueno, acá Blanchard utiliza un supuesto simplificatorio, que es que la población económicamente activa está dada. Bueno, este supuesto, más adelante, en su propio libro, Blanchard lo levanta. Digamos, nosotros en el curso de esta materia vamos a trabajar siempre con este supuesto, digamos, que la población económicamente activa está dada. Si la población económicamente activa está dada, ¿no? L es constante, entonces, si aumenta el nivel de empleo, necesariamente tiene que caer exactamente en la misma magnitud del nivel de desempleo. O sea, si la población económicamente activa es de 100 personas, el empleo es de 20 y el desempleo tiene que ser, por lo tanto, de 80. Ahora, si la población económicamente activa no varía, sigue siendo 100, y el nivel de empleo aumenta de 80 a 90, entonces el desempleo tiene que disminuir de 20 a 10. De la misma forma, si la población económicamente activa no varía, un aumento en N, en el nivel de empleo, va a llevar a un aumento en la tasa de empleo. Y va a llevar a una disminución en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque al aumentar N, disminuye el número de desempleados. Como la población económicamente activa se mantiene constante, en ese caso estaría disminuyendo la tasa de desempleo. Por lo tanto, dado este supuesto que la población económicamente activa está dada, nosotros sabemos que si aumenta el nivel de empleo, está aumentando la tasa de empleo, está disminuyendo el nivel de desempleo y está disminuyendo la tasa de desempleo. Bueno, de la misma forma, digamos, si nosotros sabemos qué pasa con la tasa de desempleo, también sabemos qué pasa con la tasa de empleo, sabemos qué pasa con con los desocupados y sabemos qué pasa con el número de ocupados. Un aumento en la tasa de desempleo que estaría indicando que están aumentando los desempleados y que por lo tanto están disminuyendo los empleados. Esto es importante porque el modelo que vamos a presentar ahora, si bien el objetivo es calcular el nivel de empleo y básicamente el nivel natural de empleo, ¿no? En realidad, con este modelo lo que vamos a poder calcular es la tasa de desempleo, ¿no? Específicamente la tasa natural de desempleo. Pero si nosotros sabemos que la tasa natural de desempleo aumenta, es porque aumentó el desempleo y disminuyó el nivel de empleo. Y si sabemos que la tasa de desempleo disminuye, ¿cierto? Es porque disminuyó el desempleo y aumentó el nivel de empleo. Bueno, entonces pasemos ahora a analizar el mercado de trabajos y la determinación del nivel de empleo y del nivel de salarios. En primer lugar, la pregunta es, ¿de qué depende el nivel de salarios? Bueno, y acá vamos a suponer que los salarios se determinan a principios del periodo de análisis. ¿Qué es lo que ocurre normalmente, digamos, en nuestro país a través de los convenios colectivos de trabajo? Los distintos sindicatos negocian con las asociaciones empresariales en algún momento del año los salarios que van a regir durante los próximos 6 meses, el próximo año y medio, ¿no? Entonces, en un determinado momento se fijan los salarios que van a regir, ¿cierto?, para los restos del periodo. Bueno, ¿de qué va a depender este nivel de salarios?
salarios. Este nivel de salarios va a depender en primer lugar del nivel de precios esperado, o sea, del nivel de precios que se espera que estén vigentes durante el periodo para el cual se están negociando los salarios. Supongamos que la negociación de salarios es anual. Y en el contexto actual, suponemos que la inflación durante los próximos 12 meses va a ser del 45%. Entonces, para no perder poder adquisitivo, si el objetivo de los sindicalistas es que el poder adquisitivo del salario dentro de un año se mantenga al, al mismo nivel que está ahora, lo que deberían pedir es que si los precios esperados van a aumentar un 45%, que los salarios aumenten en una proporción igual, digamos, también aumenten un 45%. Si los precios esperados van a aumentarían un 5%, o sea, estamos esperando que la inflación sea solo del 5% en el periodo, bueno, para mantener el salario al mismo poder adquisitivo, los salarios deberían aumentar un 5%. Entonces, lo que podemos ver que entre precios esperados y salarios hay una relación positiva. Cuando se espera que los precios esperados aumenten mucho, los asalariados van a pedir aumentos salariales altos y los empresarios van a estar dispuestos a pagar esos aumentos salariales altos, hasta porque ellos saben que van a poder aumentar sus precios en esa cantidad. Y cuando los precios esperados se espera que aumenten muy poco, y bueno, los aumentos de salario que son necesarios para mantener los salarios al mismo poder adquisitivo son mucho menores. Entonces, una de las variables que afectan los salarios y en forma directa es el nivel de precios esperado. Las otras dos variables están representadas acá por U y por Z. Este F dice que el salario está en función de U, que es la tasa de desempleo, y Z, que son otros factores que afectan la determinación del salario, y que son básicamente factores que están relacionados con la legislación laboral y el poder de negociación de los trabajadores. Bueno, veamos primero la relación entre la tasa de desempleo y el salario. Bueno, nosotros vamos a postular que entre estas dos variables hay una relación inversa, ¿no? Mientras menor es la tasa de desempleo, mayor van a ser los salarios, y mientras mayor es la tasa de desempleo, menor los salarios. ¿Por qué? Y porque si la tasa de desempleo es muy baja, ¿cierto? Los empresarios van a estar en condiciones de ofrecer menores salarios, ¿cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque le van a decir al trabajador, bueno, si usted no acepta este salario, yo tengo 10 personas esperando por el mismo puesto. Y el trabajador, sabiendo que hay una tasa de desempleo muy alta, y va a tender a aceptar ese nivel salarial. En cambio, si la tasa de desempleo es muy baja, ¿cierto? Entonces el trabajador sabe que si no consigue empleo en esta empresa, muy posiblemente lo consiga en otra. Entonces está en condiciones de sentarse a la mesa de negociación y pedir un salario bastante más elevado. Y el empresario, si no acepta pagar ese salario más elevado, corre el riesgo de no conseguir otro trabajador porque la tasa de desempleo es muy baja. Entonces, hay una relación inversa entre tasa de desempleo y nivel de salario. Cuando la tasa de desempleo aumenta, los salarios tienden a bajar. Cuando la tasa de desempleo baja, las presiones alcistas sobre los salarios son más fuertes. Z representa a otros factores que afectan la determinación de salarios. Tal como está pensada en el libro, en el material bibliográfico que ustedes tienen, Z tiene una relación positiva con el nivel salarial. Eso depende en realidad de cómo definamos Z. Decíamos que Z son otras variables que también afectan los salarios.
por ejemplo, la existencia o no de seguros de desempleo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, mientras los seguros de desempleo son más generosos para el desempleado, ¿verdad? Bueno, mayor va a ser el nivel de salario que van a tener que pagar los empresarios para contratar un trabajador, pues si no el trabajador va a decir, bueno, si no, me quedo con el seguro de desempleo, que es muy beneficioso tanto en términos de pago mensual como de la cantidad de meses por los cuales puede cobrar ese seguro de desempleo. En cambio, si no hay seguro de desempleo, bueno, el trabajador y si no consigue empleo no va a tener ingresos y por lo tanto tiene una mucha menor capacidad de negociación para su salario y termina aceptando salarios menores, ¿no? Aquí normalmente eh, se agrupa, digamos, la existencia o no de un salario mínimo, la existencia o no de sindicatos fuertes, la existencia o no de seguros de desempleo, el periodo por el cual las personas pueden cobrar seguros de desempleo, etc. En general, Z agrupa todas variables que afectan a la legislación laboral, ¿no? Si esta legislación laboral es más favorable para los trabajadores, el salario tenderá a ser más alto. Si esta legislación laboral es menos favorable para los trabajadores, el salario tenderá a ser más bajo. Nosotros ahora vamos a suponer que el nivel de salarios no depende del nivel de precio esperado, sino que va a depender del nivel de precios actuales. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, es difícil explicarlo en este momento, va a quedar muy claro cuando en la próxima unidad veamos el tema de la oferta agregada. Por ahora, simplemente supongamos que es un supuesto. Repito, el motivo de este supuesto va a quedar muy claro en la próxima unidad, pero vamos a decir que los salarios dependen de los precios actuales, de la tasa de desempleo y de Z, esta variable que resume todos los otros factores que afectan la determinación de salario. Entonces, bueno, operamos sobre esta ecuación y llegamos a lo que Blanchard llama la ecuación de salarios. Lo que hacemos es que esta P que está multiplicando acá en el segundo miembro, la pasamos dividiendo al primer miembro. Entonces vamos a tener que el salario real está en función de la tasa de desempleo y de Z. Así como decíamos que existía una relación inversa entre tasa de desempleo y salario, ahora va a haber una relación inversa entre tasa de desempleo y salario real. Bueno, veamos ahora cómo los empresarios determinan los precios. Bueno, decíamos que los salarios se negociaban al principio del periodo. Por lo tanto, cuando los empresarios van a determinar los precios, ya conocen cuáles son sus salarios. Entonces, los precios de los productos van a depender de los costos de producción y de la ganancia que los empresarios carguen sobre ese costo de producción. Veamos primero la parte de los costos. Bueno, los costos están afectados por la función de producción, ¿cierto? Recordemos que para producir yo necesitaba únicamente trabajadores. Si acá estoy hablando de la producción de sillas y trabajan 100 trabajadores, bueno, ¿cuántas sillas van a producir esos 3 trabajadores? Eso me lo indica la función de producción. Entonces, el total de sillas que va a depender de la productividad que en promedio tienen esos trabajadores. Esa productividad le vamos a llamar A. Entonces, si yo tengo 100 trabajadores y tiene una productividad de 3 sillas por trabajador, van a producir 300 sillas. Si la productividad fuera mayor de 4, los 100 trabajadores producirían 400 sillas. Exactamente el valor de A viene determinado por la función de producción.
también por motivos de simplificación, vamos a suponer que A es constante, no varía, y además es igual a 1. Por lo tanto, el nivel de producción es igual a N. De esta forma, el costo de producir una unidad más es contratar un trabajador adicional. O sea, si yo quiero producir una unidad más de Y, necesito una unidad más de N. Ahora, la unidad más de N, digamos, el costo de contratar un trabajador más es el salario, digamos. ¿No? Y por lo tanto, yo voy a tener que el costo marginal, o sea, el costo de producir una unidad más, es igual al salario. Ahora, nos falta ver, digamos, cómo la ganancia va a afectar los precios. Bueno, si nuestra economía fuera una economía de competencia perfecta, el precio tendría que ser igual al salario. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que en competencia perfecta los empresarios no obtienen ninguna retribución que está por encima de la retribución normal a los factores de la producción, ¿no? En cambio, en mercados más concentrados, ¿cierto?, los empresarios, ¿cierto?, van a fijar un precio que está por encima de su costo marginal, ¿cierto? Los empresarios van a cargar un cierto margen sobre sus costos. A este margen lo representamos por la letra griega mu. Entonces, el precio va a ser igual a 1 más un cierto margen sobre los costos. Mu, normalmente se utiliza la expresión en inglés un markup, que es un margen sobre costos, ¿no?, sobre el total de costos, que es el salario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el precio va a ser igual a 1 más mu por el salario. Mientras mayor sea el costo marginal, mientras mayores sean los salarios, mayor van a ser los precios. Mientras mayor sea el grado de monopolio, mientras menor sea el grado de competencia, mayor va a ser el nivel de precios. Bueno, ahora, operando sobre esta ecuación de precios, yo voy a llegar a lo que en el libro de Blanchard aparece como la ecuación de precios, pero en realidad es una ecuación de salario real, ¿cierto? Lo que voy a hacer en primer lugar es pasar este W, digamos, que está en el segundo miembro multiplicando, lo voy a pasar al primer miembro dividiendo, y me va a quedar que P sobre W, que es la inversa del salario real, es igual a 1 más mu, y de ahí, tomando la inversa, yo llevo a la ecuación de precio que me dice que el salario real es igual a 1 sobre 1 más mu. Por lo tanto, al determinar el precio, las empresas lo que están haciendo, están determinando el salario real que realmente pagan. Digamos. Salario nominal se había determinado al principio, digamos, entonces el salario real va a quedar establecido recién cuando los empresarios determinan los precios. Entonces, el salario real va a ser igual a 1 sobre 1 más mu. Bueno, igualando esta ecuación de precios y de salarios, recuerdan que nuestra ecuación de salarios era, el salario real era función de U y de Z, y la ecuación de precios era el salario real igual a 1 sobre 1 más mu, ¿cierto? Igualando estas dos ecuaciones, se determina simultáneamente el nivel de salario real, que va a ser igual a 1 sobre 1 más mu, ¿cierto? Y se determina el nivel de empleo a través de la tasa de desempleo. Acá hemos graficado, bueno, en uno de los ejes tenemos el salario real, en el otro eje tenemos la tasa de desempleo natural, o sea, la tasa de desempleo de equilibrio de largo plazo, ¿no? Y graficamos nuestra ecuación de salarios, que decimos que la ecuación de salarios tenía una relación inversa con la tasa de desempleo, por lo tanto, cuando la tasa de desempleo es muy baja, el salario real va a ser alto,
cuando la tasa de desempleo es muy alta, el salario real va a ser bajo, por lo tanto, esta es la pendiente que tiene la ecuación de salarios, y la ecuación de precios, en la ecuación de precios no depende de cuál es la tasa de desempleo vigente, digamos, por lo tanto, este valor es constante igual a 1 sobre 1 más mu, ¿no? Mientras que no cambie el grado de monopolio o el margen que las empresas cargan sobre sus costos, el salario real no va a variar. Bueno, donde se cortan la ecuación de precio y la ecuación de salarios, ¿cierto? Yo tengo determinado la tasa natural de desempleo y tengo determinado el salario real. Bueno, yo acá en el gráfico, digamos, esto es 1 sobre 1 más mu. En realidad esto no es una mu, digamos, sino que en el software con el que hice el gráfico no me aparecía la letra mu y por eso utilicé esa u media rara. Pero esto tómelo como mu. ¿Sí, no? Bueno, ahora, la tasa natural de desempleo puede cambiar, ¿no? Porque cambia o la ecuación de precios o la ecuación de salarios, ¿cierto? La tasa natural de desempleo podría cambiar, o porque cambia mu, o sea, el grado de monopolio, el margen que las empresas cargan sobre los costos, o porque cambia la Z, ¿cierto? Que son los otros factores que afectan a la tasa de ganancia. Entonces, es lo que vamos a tratar de ver acá, digamos, supongamos un aumento en el poder de negociación de los trabajadores, ¿no? Aparecen sindicatos mucho más fuertes y aumentan el poder de negociación de los trabajadores, lo que afecta el valor de Z. Bueno, esto me va a provocar un desplazamiento de la ecuación de salarios. Bueno, ¿cómo se desplaza la ecuación de salarios? Bueno, para un determinado nivel de empleo, bueno, o de desempleo, que es lo mismo, digamos, para un determinado nivel de empleo, si el poder de negociación de los trabajadores aumentó, ahora el salario real será más alto. Por lo tanto, si esta era la ecuación de salarios original y esta era la ecuación de precios, para cualquier nivel de empleo que yo estoy suponiendo, ahora, como aumentó el poder de negociación de los sindicatos, los trabajadores pueden conseguir mayores salarios, por lo tanto, la ecuación de salarios se desplaza hacia arriba, digamos. Para cualquiera sea el nivel de empleo, que yo lo estoy graficando sobre este eje, cualquier nivel de empleo, antes en este punto, ahora voy a tener en este punto, en vez de este punto será este punto, y en vez de este punto será un punto, bueno, para allá que no me salía en el gráfico. Por lo tanto, digamos, si la ecuación de salarios se desplaza hacia la derecha, ¿qué efectos voy a tener? En primer lugar, como el salario real va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y lo único que cambia es la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo aumenta. Al aumentar la tasa natural de desempleo, lo que está disminuyendo es el nivel de empleo de equilibrio, ¿cierto? El nivel natural de empleo, ¿cierto? Y si cae el nivel natural de empleo, cae el nivel natural de producción, el nivel de producción de equilibrio de largo plazo. Por lo tanto, este aumento en el poder de los sindicatos, esta mejora en las condiciones de negociación de los trabajadores, lo único que va a provocar es un aumento en la tasa de desempleo, la tasa natural de desempleo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esta medida que aparentemente mejoraba la situación de los trabajadores, en realidad termina
perjudicando a todos, digamos. A los trabajadores porque van a tener una tasa de desempleo más alta, y a la sociedad entera porque esto va a implicar menores niveles de empleo y va a implicar menores niveles de producción y de ingreso para la sociedad en su conjunto. Por el contrario, digamos, si se desmantelara el poder de los sindicatos, los trabajadores ahora podrían pedir menores salarios, la ecuación de salarios se desplazaría hacia la izquierda, disminuiría la tasa de desempleo, los trabajadores conseguirían, habría más puestos de trabajo para los trabajadores, por lo tanto, al aumentar el nivel de empleo, también aumentaría el nivel de producción, y no solo los trabajadores estarían mejor por tener más empleo, sino la sociedad en su conjunto, porque ahora el nivel de producción sería más alto. Veamos ahora cómo afecta a la tasa natural de desempleo y por lo tanto al nivel natural de empleo una disminución en el grado de monopolio, digamos. Si disminuye el grado de monopolio, si disminuye mu, ¿cierto? Si disminuye el margen que las empresas cargan sobre los precios, en realidad lo que estamos teniendo es un aumento en el salario real, ¿no? Entonces, si trabajamos sobre la curva inicial, digamos, de la ecuación de salarios, lo que vemos que la tasa de desempleo disminuye, la tasa natural de desempleo disminuye de UN sub 0 a UN sub 1, digamos, ¿no? Y aumenta el salario real. O sea, lo que realmente mejora la situación de los trabajadores es no legislaciones favorables a los trabajadores, sino en realidad aumentos en el grado de competencia en la economía, digamos la disminución del grado de monopolio, porque de esa forma aumenta el salario real y aumenta el nivel de empleo. Bueno, para conclusión, vamos a decir que en el modelo de precios flexibles, salario real y nivel de empleo se determinan simultáneamente en el mercado de trabajo, ¿no? A diferencia del caso keynesiano, en el cual el nivel de empleo se determinaba en el nivel, en los mercados del producto y monetario, y el salario real se determinaba se determinaba en el mercado de trabajo. Entre este modelo y el modelo de desequilibrio, los modelos keynesianos, las recomendaciones de política son muy distintas, digamos. En este modelo, digamos, si yo quiero aumentar el nivel de empleo, ¿cierto? Claro, tengo que disminuir el desempleo, y para disminuir el desempleo, las medidas que habíamos visto que nos permitían disminuir el desempleo eran medidas que o afectaban directamente el mercado de trabajo, ¿cierto? Como por ejemplo disminución del poder de negociación de los trabajadores, digamos, con cambios en legislación laboral en el mercado del trabajo, con disminución en el poder de los sindicatos, etcétera, o directamente eh, eh, aumentos en el grado de competencia en los mercados, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de fenómenos micro. En cambio, para aumentar el nivel de empleo en el modelo de desequilibrio, en el caso keynesiano, la medida de política era una medida de política de macroeconomía, ¿cierto? Lo que había que hacer era aumentar el nivel de demanda agregada para que aumentara el nivel de producción, ¿cierto? Entonces, como vemos, digamos, por más que eh, eh, el empleo y la producción siempre varían en el mismo sentido en cualquiera de los dos modelos, ¿cierto? Las recomendaciones de política que surgen de un modelo o de otro para cómo hacer para aumentar el nivel de empleo y el nivel de producción son totalmente distintos en un caso que en el otro caso.